El tema de hoy es sobre una propiedad que es la convexidad de los coeficientes binomiales. Entonces, tal vez han escuchado de convexidad para cierto, o sea, lo que son funciones convexas y una propiedad que satisfacen ahí, que es la desigualdad de Jensen. Y, o sea, si eso ya lo conocen, les va a ser de ayuda aquí. Si no, esta puede ser una introducción a cómo se comporta la convexidad de funciones, o por lo menos un ejemplo muy particular de, de lo que es esa propiedad convexa o de esa desigualdad que nos da en convexidad. En el caso del binomio, de los binomios, vamos a tener un resultado que es ligeramente más fuerte al estar restringidos a enteros. Entonces, si no conocen convexidad antes eh, de funciones, no se preocupen, porque aquí lo vamos a definir específicamente para binomios y vamos a ver, bueno, sí vamos a ver lo que eso significa y cómo se prueba. Entonces, realmente lo que me interesa hablar ahora es como un poquillo, tal vez no vamos a hacer argumentos, o tal vez al final hacemos algo que es más o menos un argumento combinatoria que tenemos por ahí. Em, o sea, porque la idea sí es mezclarlo con problemas de combinatoria, más que todo combinatoria extremal, de maximizar estructuras o algo similar. Lo primero es que quiero que regresemos, digamos, como al álgebra del binomio en términos de tamaños. ¿Cómo se comporta los coeficientes binomiales? ¿Verdad? Y la primera observación sencilla es que los coeficientes binomiales son una función o una sucesión creciente si uno fija el valor de n. Eso significa que nosotros tenemos 0 escojo k. Esto empieza siendo cero, ¿verdad? Esto es igual hasta k menos 1 escojo k. Siempre son cero. O esto es cero. Voy a ponerlo aquí. Y a partir de este punto, el binomio empieza creciendo. O sea, digamos, tenemos k escojo k es uno. Luego k más uno escojo K, es más grande, esto es menor que K más 2, escojo K, y así va creciendo. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que si lo pensamos como una función f de n, siendo n escojo K, y el binomio, perdón, y el valor de K estando fijo, lo que tengo es una función que crece, ¿no? O sea, que es 0, 0, 0, pero una vez que deja ese 0, se va a volver más grande. Y esto, si uno lo pone a pensar, es bastante evidente si uno piensa en la definición del coeficiente binomial, ¿verdad? Porque el coeficiente binomial es, tengo 10 objetos, quiero escoger 3, ¿verdad? Pero si yo tuviera 15 objetos, tengo más de donde escoger, ¿verdad? Tengo más opciones. Entonces suena que debería ser más grande, de fijo es más grande, porque si usted se olvida de los elementos adicionales, puede considerar los conjuntos con menos elementos, entonces ya tienes mayor o igual, y metiendo nuevos elementos, por supuesto que le va a dar más. Aunque esta propiedad también se puede ver con la identidad de Pascal. ¿Sí? ¿Verdad? Cuando hablamos de una función discreta, una sucesión, ver que es creciente es solo ver que n escojo k es menor que n más 1 escojo k. N más 1 escojo k. Em, Menor o igual, aunque a partir de k es mayor estricto, ¿verdad? Y eso se puede ver con el binomio de Newton, porque resulta que no, perdón, no el binomio de Newton, se puede ver con la identidad de Pascal, que nos decía que este amigo de aquí era n escojo k, que es justamente el término anterior, más algo más, n escojo k menos uno. Y k menos uno típicamente es positivo, a menos de que n sea menor que k menos uno. Pues típicamente mayor que sea. Entonces esta sucesión, entre más sea la parte más grande la parte de arriba, y más grande es. Sin embargo, si uno deja el n fijo, se comporta un poco diferente.
y lo podemos ver del triángulo de Pascal que teníamos por ahí. Bueno, de hecho puedo poner el triángulo de Pascal aquí, creo que tengo una copia. Ya, ya. Vean que si uno se fija en una fila específicamente, se va dando cuenta que el binomio empieza creciendo hasta que se estanca y luego decrece, ¿verdad? En el caso eh, de los impares, de hecho hay dos valores que son iguales. El caso de los pares llega a un máximo único y ya empieza a bajar. Y el binomio como que nos sugiere este comportamiento, pero es algo que podemos observar en general, que el binomio, el coeficiente binomial va creciendo hasta llegar al centro, o sea, donde el centro es la mitad, si es par, o un poquito menos de la mitad, si es impar, ¿verdad? Luego, si es impar, queda igual, si no, empieza a crecer de una vez. Entonces, esta propiedad es que el binomio tiene, bueno, como es simétrico, ¿verdad? Una vez que llega a ser igual, realmente no puede ser creciente todo el tiempo, ¿verdad? Porque se tiene que devolver. Entonces, por eso es que si tengo una primera parte creciente, por la simetría, la siguiente va a decrecer. Lo que vamos a observar es em, justificarlo, digamos, y eso sí vamos a usar la fórmula, que es que en general, esta es una sucesión, cuando yo fijo el n y muevo el k, esta es una sucesión que crece hasta llegar a la mitad. Bueno, podemos ponerlo así. Ahí en las notas aparece una versión un poquillo que cubre un poquito más amplia, pero voy a ponerlo así, hasta llegar a la mitad. La mitad es el punto máximo. Y eso lo podemos comprobar comparando n escojo k con n escojo k más uno, ¿verdad? Cuando uno es más grande que el otro. Y aquí es donde vamos a usar un poco el álgebra, que nos va a decir, bueno, este es si usamos la fórmula, ¿verdad? La fórmula nos decía que n escojo k era n factorial sobre k factorial por n menos k factorial, ¿verdad? Mientras que la forma de k más uno de n escojo k más uno sí, sería parecido, n factorial, pero en vez de k tengo un k más uno y en vez de n menos k, tengo n menos k más uno, o sea, n menos k menos uno, n menos k menos uno factorial, ¿verdad? Entonces, esta, el siguiente coeficiente es más grande si solo si esto se da, pero aquí claramente podemos hacer una cancelación, ¿verdad? Podemos cancelar este n factorial. Y si lo agrupamos diferente, yo puedo decir, ah, bueno, esto es lo mismo que decir k más uno factorial sobre k factorial es menor que n menos k factorial sobre n menos k menos un factorial, ¿verdad? Y k más uno factorial sobre k factorial es simplemente k más uno, ¿verdad? Porque k más uno factorial es k más uno por k factorial, por los números de hasta acá. Y de forma similar, perdón, sin el factorial, es k. Y de forma similar, n menos k es más grande que n menos k factorial sobre n menos k menos un factorial es n menos k, ¿no? Y esto se reduce en, entonces, 2k es menor que n, que es equivalente a decir que k sea más pequeño que la mitad de n.
Entonces, lo que nos dice es, siempre que K sea más pequeño que la mitad, el siguiente término va a ser eh, más grande, el K más uno va a ser más grande. Eso es lo que nos dice que antes de este valor es donde es creciente, ¿verdad? Y por simetría se va devolviendo. ¿Ok? Entonces, ese es un comportamiento básico de los binomios, que es entender un poquito de, bueno, cuándo un binomio es más grande que el otro. Claro que si me hace una mezcla, ahí tal vez no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, a simple vista. O sea, lo que esto me dice es que a simple vista, yo sé que 20 escojo 7 es más pequeño que 25 escojo 7, ¿verdad? Yo también puedo decir que si yo tengo 30 escojo 11, esto es más pequeño que 30 escojo 13, pero bueno, tal vez a simple vista no sea tan sencillo comparar este 40 escojo 15 con 50 escojo 10, ¿verdad? Tenemos ese comportamiento, digamos, por fila. O sea, por fila del binomio o, digamos, diagonal, pero es con el valor de n, con el valor de k fijo. ¿Ok? Pero igual ahorita no nos vamos a preocupar mucho por eso. Lo que vamos a ver en esta vena de tamaño de los binomios, ya no va a ser tanto el tamaño en sí, sino un tamaño en conjunto de una suma de binomios. Y esa es la propiedad que vamos a llamar convexidad. Hay diferentes definiciones, pero em, lo que podemos ver es qué pasa cuando sumamos dos binomios similares. Entonces voy a enunciarlo una vez como un teorema. Esta es, digamos que la convexidad, aunque tal vez nos interesa una consecuencia que vamos a ver. Y es que si usted tiene que A es menor que B, si usted tiene, ¿qué pasó ahí? Ah, no pasa nada. Si usted tiene que A es menor que B, entonces, y estos son enteros, digamos que A es un entero fijo o natural realmente, resulta que cuando se considera esta suma, A escojo K con B escojo K, esta suma siempre va a estar por encima de A más uno escojo K con B menos uno escojo K. Ahorita hagamos un ejemplo. Em, digamos, pensemos un momentito como hicimos con Vandermonde, que había dos grupos. Con Vandermonde, bueno, ahí hicimos algo parecido a Vandermonde, dijimos que hay dos grupos, uno azul, uno rojo, ¿verdad? Pero tal vez estamos en un ambiente donde la cantidad total está definida. Lo que no está definido es quiénes están en el grupo rojo y quiénes están en el grupo azul. O sea, como que tenemos cierta cantidad de personas y queremos dividirlas en dos grupos. Y en vez de escoger grupos, subgrupos que mezclen de izquierda y derecha, como que queremos contar grupos a la izquierda y grupos a la derecha y ver todas las combinaciones posibles. Entonces, pongámoslo así. Digamos, lo que eso me dice es que 6 escojo 3 más 4 escojo 3 es mayor o igual que 5 escojo 3 más 5 escojo 3. De hecho, en esencia va a ser mayor estricto. Ahorita vamos a ver cuándo es mayor estricto, pero la mayor parte del tiempo lo es.
excepto cuando hay una igualdad obvia. Bueno, cuando todos son cero, serían cero si el más grande es menor que K, o cuando B es A más uno, lo que estamos haciendo es intercambiando los papeles. O sea, en esencia lo que estamos diciendo es esto. Digamos que usted tiene dos posibilidades, o sea, o que usted tiene una repartición de la gente. Hey, meta 6 personas en un grupo y 4 en el otro. Y usted quiere considerar tripletas. Em, entonces, en este caso, hay 6, escojo 3 tripletas en la izquierda. Ese número es, calculémoslo, es 6 por 5 por 4 entre 6, o sea, 20. Y en el caso de 4, 4 escojo 3 es lo mismo que 4 escojo 1, que es 4, ¿verdad? Entonces, lo que estamos considerando ahorita es la suma, como, hey, ¿cuántos grupos hay? Em, ¿Todos rojos o todos azules? De hecho, póngame el colorcito. ¿Todos rojos o todos azules? Y entonces, yo lo que le voy a decir es, bueno, aquí hay 20 más 4, o sea, 24. 24 grupos. Y sin hacer el conteo, yo estoy seguro que esto es mayor que si hubiera 5 y 5, ¿verdad? Por el teorema de convexidad. Y lo podemos verificar justo aquí. Si yo pongo 5 personas y 5 personas, ¿verdad? Igual que antes, lo que sea, azul y rojo, quiero grupos todos azules o todos rojos. Entonces lo que yo tengo son dos grupos de 5 escojo 3. 5 escojo 3 es 5 escojo 2 y 5 escojo 2 es 5 por 4 entre 2. Entonces se cancela el 2, me queda 5 por 4, es 20. Entonces, como si yo quisiera como hacer pocos grupos, me serviría que, que los grupos, bueno, sí, digamos que los dos grupos estén lo más uniforme posible. Porque en este caso yo dije, bueno, sí, este resultado de convexidad básicamente nos dice qué pasa si agarramos una persona eh, de un grupo, ¿verdad? Y la metemos en el otro. O sea, lo que estamos haciendo es, en esencia, moviendo una persona de un grupo al otro, ¿verdad? Entonces, el B disminuye en uno y el A aumenta en uno. Pero este es un proceso que uno puede repetir varias veces, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si, si yo tengo, digamos que 3 y 10 y yo quiero 3 escojo 4 más 10 escojo 4, ¿verdad? Y aquí lo curioso es que esto no depende, la estructura no depende mucho de acá. El teorema me dice que si yo paso una persona del cuarto que tiene más personas al de menos, se disminuye la suma. Y es un proceso que uno podría seguir haciendo. Uno puede decir, bueno, si paso ahora de 9 a 4 tengo 5 escojo 4, tengo 8 escojo 4, luego pase de 8 a 5, tengo 6 escojo 4, 7 escojo 4. Y aquí es donde les decía, este es uno de los casos de igualdad, porque el teorema me dice que si yo paso de 7 a 6, tengo mayor o igual, ¿verdad? Bueno, de hecho les decía que en general es estricto, así que voy a ponerlo como estricto. Aquí es estricto. Hay una igualdad que es obvia, que es si yo paso de 7 a 6, ahora el primer cuarto tiene 7 personas y el segundo tiene 6, pero si estamos hablando de conteo, pues, ¿verdad? Es la misma cosa. Entonces, la idea de convexidad, estamos estudiando una función, no estamos diciendo dónde viene exactamente,
O sea, viene de considerar grupos. ¿Por qué nos interesan los grupos? Y ahorita no estamos hablando de eso. Pero aplicarla de forma sucesiva nos va a decir, si yo tengo esta suma de dos términos, el mínimo valor que puede tener esta suma es cuando los términos son iguales o son casi iguales, ¿verdad? Porque siempre puedo mover una persona del cuarto con más gente al de menos y así emparejarlos un poquito em, hasta que queden iguales si la suma es par, o en este caso ven que la suma era impar, entonces lo que hacen es como intercambiarse. Si hay una diferencia de uno, entonces una vez que lo paso vuelve a haber una diferencia de uno, pero el que tenía menos ahora tiene más y viceversa. Entonces, esta propiedad de convexidad es una propiedad, digamos, viene de funciones, que es una función que tiene una forma como esta, que en esencia lo que dice es que, que la figura geométrica, que uno de los extremos de la curva es una figura convexa, ¿verdad? Y eso tiene un trasfondo geométrico, pero numéricamente, eso lo que dice es que si uno agarra dos valores, eh, uno agarra, digamos, dos valores A, f de A y B, f de B, y digamos, para pegarlo con la propiedad del binomio, uno tiene una suma constante, digamos, A más B, por alguna razón quiero que tenga un valor fijo, entonces yo puedo agregarle un poquito a este A, como acercarlo al B, y el B acercarlo al A en la misma, eh, en el mismo tamaño, o sea, digamos que le agregué un valor T a, veamos T, y aquí tengo B menos T, F de B más T, siempre y cuando B menos T, siempre y cuando digamos que el nuevo B esté a la derecha del nuevo A. Y resulta que estos valores, la suma de estos valores, va a estar por encima de la suma de estos valores de las funciones. O sea, una función convexa, esa no es la definición, pero una de las propiedades esenciales que la definen es esta. Si t no es muy grande, donde no muy grande significa eh, básicamente que no los lleva al punto medio. Eh, ¿ok? La otra definición, la otra parte de la definición de convexidad, digamos, es una propiedad esencial que puede ayudar para Jensen, la desigualdad de Jensen, pero ocupa algunos factores ahí. Y uno puede pensar en la función cuadrática, x a la 2 es una función convexa por excelencia. Mi idea no es centrar en lo que es funciones convexas, em, pero sí quiero tocar esa parte un poquito nada más. Realmente lo que dice una función convexa es que si usted tiene un intervalo a b, o no un intervalo a b, realmente, si usted tiene dos puntos en la gráfica de la curva, de la función, y los une, y pasa una vertical cualquiera, entonces este punto rojo, el punto, o sea, la intersección de esta vertical con, con el segmento rojo, siempre va a estar por encima del punto que obtenemos en la función.
una de las definiciones de, o sea, convexidad básicamente es que los segmentos están siempre dentro de la función, entonces cumple una propiedad ahí. Sí. Eh, pero no quiero entrar tanto en esa parte. Lo que quiero hacer es mostrar esta propiedad que se llama, que le llamamos convexidad del binomio, que veamos la prueba de esta propiedad, de que A escojo K más B escojo K es mayor o igual que A más uno escojo K con B menos uno escojo K con igualdad. Sí, solo sí. Eh, bueno, hay una opción y es que los valores sean pequeñitos. Aquí no lo anoté, A era menor que B. ¿No? Una posibilidad es que B sea menor que K, en este caso muy sin gracia, porque es cero a la izquierda, cero a la derecha, ¿verdad? Y la otra posibilidad que nos interesa más es que solo pasaría si B es igual a A más uno, ¿verdad? O a veces se escribe B menos uno es igual a A, que es el caso que vimos con el 7 y el 6, que es que se intercambian de papeles. Y esta propiedad realmente viene del binomio de Newton. No, otra vez lo dije. Realmente viene de la identidad de Pascal. eh, o se puede probar con esa identidad de Pascal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno agrupa los A's con los A's y los B's con los B's? Ah, digamos, A escojo K menos A más uno escojo K debería ser mayor o igual que B menos uno escojo K más B escojo K. Entonces, aquí uno puede usar una identidad de Pascal. Ahora tengo un A más uno, escojo, escojo K, y eso yo lo puedo desglosar em, como A escojo K más A escojo K más uno, K menos uno, ¿verdad? Y el otro lado igual puedo hacer algo parecido, em, usando Pascal, pero no con A más uno, sino en este caso sería con el más grande o el más pequeño. em, no. Sí, en el otro caso, de hecho esto es Pascal, ¿no? Espere. No, eso no tiene sentido. Hay una resta. Aquí había una resta que no puse, perdón. Esta es resta. Ahora sí, es una resta. Entonces, en este caso, del lado derecho, lo que tengo es, voy a ponerlo abajo para que más espacio. Em, si uso Pascal con el B, lo que me dice es B menos uno escojo K con B menos uno escojo K menos uno, ¿verdad? Y aquí hay dos cancelaciones, ¿verdad? En la parte de la izquierda tengo A escojo K en los dos lados y en la parte de la derecha tengo, ay, este era un B menos uno, tengo este B menos uno aquí, ¿verdad? Voy a sacar el puntero tal vez para apuntar, ¿verdad? Tengo este B menos uno, escojo K, es el que usé Pascal, estos dos se cancelan y lo que me queda es que esta desigualdad es equivalente a decir que menos A escojo K menos uno es mayor o igual a menos B menos uno escojo K menos uno. Por supuesto que
con positivo se ve más bonito, entonces B menos uno escojo K menos uno es mayor o igual que A escojo K menos uno, ¿verdad? Y aquí llegamos a la propiedad que vimos al inicio, que es que el binomio es una función creciente, ¿verdad? El binomio, aquí lo que dijimos es una función creciente. Si el K está fijo, en este caso no es K, es K menos uno, tiene una función creciente, o sea, es estrictamente creciente, a menos de que sea cero, o sea, en los primeros valores es cero, 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 y luego es estrictamente creciente. Y la propiedad que nosotros dijimos era que habíamos dicho que B era mayor que A, ¿verdad? Pero ser mayor que A es lo mismo que decir que B menos uno es mayor o igual que A. Entonces, tenemos que esto se cumple, pero no solo se cumple, es estricto si B fuera mucho más grande, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la propiedad de convexidad que nos dice, bueno, si hay dos grupos y quiero considerar parejas, tripletas, cuatrupletas o grupos con tamaño fijo de diferentes grupos, el mínimo se alcanza cuando las dos, los dos grupos tienen casi la misma cantidad de elementos. ¿Ok? Pero esto se expande no de forma inductiva, sino con un argumento ahí de tamaño y muy interesante en optimización para encontrar máximos y mínimos. Em, pero voy a hacerlo tal vez antes de hacerlo de esa forma. em, Voy a poner un ejemplo. Es decir, 4 escojo 3 más 6 escojo 3 más 11 escojo 3. Entonces, la propiedad de convexidad realmente, o sea, aunque el teorema que está arriba avanza en uno, acerca los números en uno, realmente la convexidad me dice que no importa cuántos grupos tenga, si yo quiero minimizar una suma de binomios, esta suma se alcanza cuando los grupos son de tamaños similares. Entonces, por ejemplo, en este caso estoy haciendo eh, un grupo de 4, un grupo de 6 y un grupo de 11, ¿verdad? O sea que tengo 21 personas en total. Y si yo redistribuyo para tener 7, 7, 7, eh, este va a tener menos tripletas. El de la derecha tiene menos tripletas. Entonces yo puedo asegurar que esto es mayor o igual que 3 veces 7, escojo 3. ¿Verdad? Y este es gracioso. Este es gracioso porque uno podría pensar en usar el teorema que tenemos hace poquito, ¿verdad? Em, de hecho, bueno, enviamos una tarea de centro que creo que tenía un ejercicio que en esencia era algo equivalente a esto. O sea, veámoslo, ¿qué pasa si intentamos usar el teorema que teníamos antes? O sea, yo le estoy diciendo que si hay tres grupos iguales, el valor de esta suma se minimiza, ¿verdad? Y el teorema de antes nos dice, y yo puedo entonces acercar dos valores. Entonces, por ejemplo, yo digo, ay, voy a ignorar los coeficientes, los binomios, voy a ponerlo como una tripleta, tengo 4, 6 y 11, y yo puedo decir, ah, bueno, si yo paso de 11 a, si yo paso de 11 a 6 tengo 7, y aquí tengo 10. Muy bien. Si yo paso de 7
De 10 a 7 tengo 8 y tengo 9. Y luego, no sé, ahí le podemos pasar, digamos, de 4 a, pasémosle de 9 al de 4, 5, 8, 8. Podemos pasarle de 8 aquí, 6, 7, 8. Y bueno, en este caso, bueno, tal vez el ejercicio que estaba pensando era un poquillo diferente. Aquí tengo 7, 7, 7. Pero entonces, uno puede decir, bueno, en este ejemplo, ¿verdad? Hay alguna forma de como hacer un paso a la vez y de alguna forma siempre unificarlo. Bueno, de hecho, eso puede ser otra forma de probarlo, pero no importa. O sea, podemos siempre como ir pasando de un lado a otro para intentar uniformarlo tanto como sea posible, ¿verdad? Pero en este caso es 777. ¿Qué pasa si no es uniforme? ¿Qué pasa em, si yo tengo, por ejemplo, 7 escojo 4, 9 escojo 4, más 11 escojo 4, más 15 escojo 4? Pues uno siempre puede, em, digamos, uno puede ir como decir, bueno, dele del 15 al 7 y viceversa, pero sí, o sea, mande uno del 15 al 7, luego siga bajando, siga bajando. Y lo que queremos llegar es a que sea lo más uniforme posible, ¿verdad? Pero en este caso lo que tenemos son grupos de 7, 9, 11 y 15 personas, ¿verdad? O sea, en total tendríamos grupos de, o sea, en total tenemos 9 más 11 20, 7 más 15 22, o sea, tenemos 42 personas. Quiere decir que no hay ninguna forma de partirlo en cuatro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la mejor distribución? La distribución mínima que podríamos hacer de un cuarto para que minimice el binomio. Hans, Sería 10 10 11 11 porque eso sería como la manera más cercana de dividirlo a 42 entre 4 que es 10,5. Entonces esos son los enteros más cercanos. sí, correcto. Aquí lo que entra es el algoritmo de la división, ¿verdad? Yo quiero dividir 42 entre 4, pero no estoy en los enteros. Y el algoritmo de la división era el que me decía, yo puedo escribir esto como 10 por 4 más 2, ¿verdad? Entonces, en esencia, lo que me dice es, haga grupos de 10. Listo, sobraron 2. Y si quiero que los grupos se parezcan lo más posible, voy a meter estos dos en grupos diferentes, haciendo grupos con una persona más, ¿verdad? Haciendo R grupos con una persona más. Entonces, lo que tenemos es que eh, lo que vamos a tener es un resultado general que nos dice, haga una suma que sume, o sea, suponga que tenemos cierta cantidad de números, n números, a1 más a2 más a n. Suponga que son números enteros positivos o no negativos, mejor dicho, y suponga que esto me da n.
cuál es el mínimo valor de una suma de binomios. Y lo interesante es que esto no depende de K. O sea, la respuesta como tal sí depende de K, pero donde se minimiza no depende de K, porque buscamos algo uniforme. Quiere decir que si usted puede escribir n como n pequeño por q más ser un residuo, donde el residuo es más pequeño que n y mayor o igual que cero, entonces a uno escojo k, más a 2 escojo k, más a n escojo k, se minimiza cuando hacemos una distribución uniforme, que sería en esencia meta k, meta q en cada grupo, pero me sobraron R, entonces en R grupos, métale uno más. Quiere decir que esto es mayor o igual que R grupos con Q más 1 personas y el resto de grupos que son N menos R con Q personas. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, la desigualdad fuerte usando convexidad cuando hablamos de coeficientes binomiales. Que de hecho Jensen, con funciones convexas en general, tiene una propiedad similar cuando estamos en números enteros. Podemos hacer algo similar. Eh, ok. Digamos, realmente hay una forma sencilla de usar esta desigualdad, pero no es la más fuerte, aunque puedes, para algunos casos es similar. Y es haciendo un poco de trampa, haciendo un poco de trampa. Resulta que el coeficiente binomial, aunque es una herramienta de conteo, también puede ser vista más algebraicamente como una función algebraica. ¿A qué me refiero con eso? O sea, n escojo 2, nosotros en combinatoria de insistir en que estábamos contando cosas, ¿verdad? Pero n escojo 2 es, lo podemos ver como n por n menos 1 entre 2, ¿verdad? Cuando lo desarrollamos sin los factoriales, esta expresión tiene sentido, no importa el valor de x. No, no importa el valor de n. Quiere decir que si yo cambio el valor de n por un valor x, em, esta función tiene sentido. Esta función va a tener sentido. Y lo mismo con cualquier coeficiente binomial. La n escojo 3 es n por n menos 1 por n menos 2 y 3 factorial abajo. Entonces, yo puedo definirlo para cualquier valor de x. Pensarlo como una función. X puede ser, pues, real, cualquiera. O incluso si quieren irse a los números complejos, no hay ningún problema. O sea, esto tiene sentido. Y la propiedad convexa se extiende a los reales y sin entrar mucho en el tema, una forma sencilla de usar el binomio es que usted me diga, bueno, si la suma, si usted tiene esta suma hasta n y él me da un n grande, y entonces yo puedo dividirlo en n grupos de n entre n. ¿Verdad? El asunto es que esto no necesariamente es entero, entonces, pero igual sirve. em, y lo que nos dice es que a sub 1 escojo k, más a sub 2 escojo k, es lo más pequeño posible, hasta sub n escojo k, es lo más pequeño posible cuando todos son iguales, o sea, hay n términos todos iguales al promedio.
Y uno lo puede calcular como si este fuera un número entero, aunque tal vez no lo sea. Entonces, esta desigualdad no es tan fuerte como la de arriba, aunque tal vez no hace mucha diferencia, pero dependiendo del problema, tal vez es esencial el hecho que estamos hablando de números enteros y hacer y ver qué pasa con el residuo. Hans, Profe, tengo una pregunta. sí. Si aplicamos la desigualdad de convexidad de dos términos, el de a uno escojo K más a dos escojo K, o sea, la base, el caso base, por decirlo así. ¿Qué pasa si tenemos a uno igual a dos? No, no pasa nada. O sea, porque lo que usted quiere es que sean iguales, ¿verdad? Entonces usted puede empezar como con el más grande y el más pequeño y siempre intentar acercar como el más grande con el más pequeño. No, ya, pero en el que solo hay dos términos, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos a uno igual a dos? Ah, pues ese es el mínimo. Ahí no puedo minimizarlo, ¿verdad? Porque aquí está la condición de que A sea más pequeño que B, ¿verdad? Sí. Ah, O sea, el mínimo es cuando son iguales. Entonces, si usted hace un cambio, más bien va a ser lo más grande, la expresión. ya. Ah, bueno, gracias, profesora, mi pregunta. Bueno, eh, sí, entonces no hemos probado este resultado. Tal vez en las notas hay una prueba, eh, aunque tal vez le podemos dejarla a la intuición. Ahorita, la verdad, me puse a pensar si esta otra prueba sí sirve igual, pero creo que tal vez debería servir igual. Eh, sí, sí. Sí, hay que tener un poco de cuidado con números reales, pero como no estamos en reales, creo que no hay ningún problema. Eh, pero bueno, tenemos esta desigualdad. Aparece, digamos, el asunto es que esta desigualdad aparece más en problemas de extremales, tal vez a veces en grafos, contando parejas o contando grupos, pero en la mayoría de problemas tal vez usa un trasfondo más bueno, algunos vienen de probabilidad, cosas con las que no me quiero meter, pero aquí tengo unos ejemplos de problemas que son tipo Olimpiada, digamos que podía verse como muy corriente y esta desigualdad nos va a ayudar o más bien termina siendo esencial. Em, Tengo este ejercicio, digamos, está poner en las notas, que lo que dice es que yo tengo un conjunto X. Vamos a hacerlo como ejemplo más que ejercicio. Sea X un conjunto y tengo 11 subconjuntos de X. No sé qué tan grande es X. En principio podría ser infinito X, ¿verdad? Y A1, A2 hasta 11 son 11. eh, el 11 está sobre. Son subconjuntos de X cada uno tiene 45 elementos. Cada uno tiene 45 elementos y, y además cumplen que la intersección de cualesquiera dos es 9 para todo y j y diferente de j. Entonces, es una estructura complicada, o mejor dicho, no tenemos mucha información de una estructura que podría ser complicada. Tengo 11 conjuntos, sí, muy bien.
Se intersecan, sí, pero solo en 9 elementos. A sub 1 se interseca en 9 elementos, exactamente 9 elementos con A sub 2. También con A sub 3, también con A sub 4. Y con cada uno de los conjuntos. Y nos dicen ver que hay por lo menos 165 elementos involucrados. Demuestre que en la unión hay 165 elementos, como mínimo, como mínimo. Eh, ok. Y eso es algo que no es tan obvio, ¿verdad? O sea, ¿por qué X no puede tener 100 elementos, por ejemplo? Porque si X tiene 100 elementos, 100 escojo 45 es un número grande. 100 escojo 45 es grande, y hay bastantes subconjuntos, pero por alguna razón es imposible que cualquiera dos se intersequen en 9 elementos, ¿verdad? No es para nada obvio. ¿Ok? Entonces está interesante y podemos demostrar esto con un doble conteo y este resultado de convexidad. Entonces les voy a decir cómo se puede hacer eso, una forma de cómo se puede hacer eso. Primero, el conjunto X aquí es complicado, más o menos. El conjunto X no es tan importante, o sea, lo importante es que existe en algún lado. Realmente lo que me interesa es esta unión, que voy a llamar B. Voy a llamarlo B. Y voy a usar un argumento doble conteo que a mí me gusta representar con una estructura que es así. Em, Primero voy a escribir los elementos de B arriba. O sea, voy a hacer una especie de conjunto. Bueno, lo que se llama es un grafo bipartito realmente. Pero digamos que aquí tengo los elementos de B, un conjunto B1, B2, y así va hasta, digamos que tengo B sub K elementos. O sea, que el tamaño de B es K, donde no sé quién es K, pero es finito, ¿verdad? Eso sí sabemos que el conjunto es finito. Y abajo voy a escribir eh, los 11 conjuntos. A1, A2, A3, hasta A11. Y el asunto de esta estructura es que yo puedo representar los elementos por decir, asociarlos si un elemento está en un conjunto. O sea, como para decir, aquí está B sub I, y aquí está sub algo, y yo puedo como asociarlo y decirlo, vea, mi elemento está en el conjunto. Mi elemento está en el conjunto. Em, entonces, una información que yo tengo, em, bueno, esto que tengo aquí se llama una arista. Pensemos que estamos en el plano, estamos conectando tengo puntos, tengo segmentos que los unen, ¿verdad? Una figura como geométrica. Tengo una arista y resulta que tengo exactamente 11 por 45 aristas, ¿verdad? De cada uno de los 11 conjuntos sale una arista, salen 45 aristas, ¿no? Entonces lo que me dice es, tengo em, exactamente 11 por 45 aristas.
Casualmente, em, no, no importa. Em, y aquí una propiedad interesante que nos dice la intersección de dos elementos está, la intersección de dos conjuntos es 9. ¿Sí? La intersección de dos conjuntos es 9. Eso significa que si usted agarra dos elementos aquí fijos, hay exactamente 9 puntos em, como estos, ¿verdad? Y aquí dibujé 3, pero hay exactamente 9 que están asociados con los dos. Entonces, en esencia, lo que estamos contando es algo que se llama un conteo de cerezas, en este caso particular, que es algo así. Voy a ponerle así, una puntos aquí abajo. Estoy contando una figura de esta forma. O sea, bueno, todavía no lo estoy contando realmente, pero lo que estoy diciendo es, fije un AI y un AJ como base y hay exactamente 9 puntos azules donde tengo esta figurita, que es lo que se llama lo que llamamos una cereza. Quiere decir que el problema me dice, hay, vean que hay, esto dice para toda pareja de conjuntos, y como son 11 conjuntos, sabemos que hay 11 escojo 2, que es 11 por 10 entre 2 parejas de conjuntos. em, por cada una 9 cerezas, ¿verdad? O sea, si yo me enfoco, si yo me enfoco en estos dos puntitos de aquí, tengo exactamente 9 puntos azules, ¿verdad? Hay 9 formas de escoger el punto azul. Pues 9 por 11 escojo 2. Pero un argumento doble conteo significa como darle la vuelta a la cuenta. O sea, en vez de contar en parejas, contemos en los puntos de arriba, un celeste, cuántas veces aparece en la parte de arriba de una cereza. O sea, de estas figuras, cuántas veces, para cada punto celeste, cuántas veces aparece. Entonces, aquí está el asunto, que hay exactamente 11 por 45 aristas. Y en grafos uno puede definir lo que es el grado de una arista como la cantidad de aristas que salen. Lo voy a tal vez cambiar aquí la notación para decir, digamos que voy a decir B sub 1 sería el número de conjuntos para definirlo parecido. Bueno, no, no importa, voy a cambiar el nombre. Voy a decir D sub 1, D sub 1 sería el número de conjuntos a los que pertenece em, B sub 1, ¿verdad? Pero bueno, aquí digo B sub 1, pero lo mismo para 2, para 3, para 4, entonces voy a llamar D sub I el número de conjuntos al que pertenece B sub I. Y, em, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, si usted se fija en un punto B sub I, digamos que este es un BI,
Olvídese de todo lo demás. Aquí están, eh, aquí están los conjuntos. Y usted se ve en cuáles conjuntos está B sub I, ¿verdad? La forma de crear una cereza sería escogiendo dos de estos. Entonces, lo que esto nos dice es que B sub I aparece en em, D sub I, escojo dos cerezas, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos, la parte roja es lo que llamaría la fruta de la cereza. Em, Dos conjuntos son la fruta de una cereza y dos conjuntos son fruta en exactamente nueve cerezas, dos parejas juntas. Mientras que la parte de arriba es lo que llamaría el tallo de la cereza. Y esto no es un número fijo, sino que depende de en cuántos conjuntos esté el B sub I. Va a depender de en cuántas cerezas forma. Pero lo que ocupo es, ya tengo el tallo, escoja dos frutos, ¿verdad? Entonces, si B sub I está asociado a D sub I frutos, escoja dos de estos frutos para que sean el fruto de mi cereza. Ok. Hace poco les dije que que como cada conjunto de los 11 tiene 45 aristas, entonces hay en total 140, 11 por 45 aristas, ¿verdad? Pero si yo le doy la vuelta a eso y yo cuento, bueno, ¿en cuántas aristas salen de B1? ¿Cuántas aristas salen de B2? ¿Cuántas salen de B3? Así, me tiene que dar el mismo número, ¿verdad? Porque toda arista va de arriba a abajo. Entonces, lo que eso me dice es que de 1 más de 2 hasta de K también es 11 por 45. ¿Ok? Entonces, vean qué pasa si combinamos esto. El número de cerezas es, por un lado, es exactamente 11 escojo 2 por 9. Entonces dijimos 11, 9, pues supone que son 9, 9 por 11 escojo 2 y 11 escojo 2 es 10, 11 por 10 entre 2, que es 11 por 5. ¿Ok? Pero por un lado, esto es un conteo que es desconocido, pero que tiene esta forma de 1 escojo 2, la cantidad de cerezas que usan B1 en el tallo, la cantidad de cerezas que usan B2, hasta DK, escojo 2. Y la convexidad del binomio me dice que esto es por lo menos K por la suma de estos numeritos que están arriba, promediado entre K, o sea, cuando todos son iguales, escojo 2. Y lo que vamos a usar aquí es que esta suma era 11 por 45. Entonces yo puedo decir que esto es K por 11 por 45, escojo 2, sobre K, escojo 2. Y lo que les decía es, puedo hacer consideraciones si eso no es entero, pero voy a aprovecharme de la versión de donde puedo asumir que no es entero y hacer el cálculo. Es un escojo 2. Esto sería K por la parte de arriba es todo junto, ¿verdad? Toda la fracción. Usamos un colorcito, el verde tal vez. Todo esto, escojo 2, ¿verdad? Entonces lo que tengo es 11 por 45 entre K por el mismo número menos 1, todo entre 2. No, K no es 11. K es la cantidad de elementos de la unión.
K es, arriba lo que teníamos era B, que era la unión. O sea, no sabemos cuántos elementos, queremos ver que son por lo menos 165, pero todavía no sabemos cuántos son. ¿Ok? Y aquí lo que nos queda es hacer el álgebra. Antes déjeme hacer una cancelación mínima, que es cancele este K. Y lo que nos queda es, eh, bueno, aquí yo puse que era 11 por 5, pero voy a dejarlo como 10 entre 2. No pasa nada, precisamente para hacer esto. O sea, si nosotros vemos los extremos, lo que nos dice es 9 por 11 por 10 entre 2 tiene que ser mayor o igual que 11 por 45 por 11 por 45 sobre K menos 1, todo entre 2. Y aquí hay varias cancelaciones. Este 2 se va con este 2, este 11 se va con este 11. 45 es 9 por 5, entonces se va este 9 y me queda 5, se va este 5 y me queda 2, o sea, este queda 1, que me dice, entonces, el álgebra me dice que 2 debería ser mayor o igual que 11 por 45 sobre K menos 1. eh, K menos 1. Y eso me dice, cuando paso el 3 a sumar, que 3 es mayor o igual que 3 y, bueno, vamos paso a paso. 11 por 45 entre K, sí, solo sí, 3K es mayor o igual que 11 por 45, pero 45 es 15 por 3, ¿no? Entonces puedo cancelar un 15 por 3 y me queda que K es mayor o igual que 11 por 15, que precisamente es 165. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, es un argumento ahí con doble conteo. Se puede expresar contando parejas. Y realmente usar esta noción de grafo me parece bastante útil. Esta noción, bueno, si saben de grafo, si no, una noción que imita la geometría, pero solo parte de la geometría. Tengo puntos, tengo aristas, pero lo que me interesa son conteos. Y, y lo que decía, sí, el argumento tiene bastantes pasos, pero uno de esos es la convexidad. Eso es la convexidad. Ahora, ¿hay alguna forma de hacer este ejercicio sin esa desigualdad? No estoy seguro. Realmente no estoy seguro. Esa desigualdad es muy importante. Em, o sea, es importante digamos, no es que haya que saberla para progresar en la vida, pero dentro de combinatoria es muy importante y no me refiero dentro de Olimpiadas como tal. Dentro de Olimpiadas tiene su uso, pero en combinatoria es una desigualdad importante. Y en Olimpiadas, digamos, los problemas que vamos a encontrar, la mayoría tienen argumentos, múltiples argumentos para solucionarlos. Pero en matemática, en combinatoria específicamente, hay muchos problemas de estructura que no salen con, o que no han sido demostrados usando solo métodos de combinatoria, sino usando herramientas que usted dice, bueno, y usamos este teorema y funcionan, tal vez no entendemos todavía por qué funciona, pero funciona. Aquí en este caso esta desigualdad. Que se puede hacer, posiblemente sí, pero no estoy seguro, digamos, a un argumento que no sea tan complicado, porque hay que seguirle bastante bien los pies a la estructura. Hay que entender muy bien la estructura como tal, ¿verdad? Porque son muchas intersecciones en este caso y
y ver qué puntos aparecen. Pero debería poder salir con algún argumento de conteo, solo que no estoy la verdad seguro. Pero creo que sí, es que no es nada fácil. O sea, porque estamos buscando múltiples distribuciones y queremos ver eh, cuál satisface las condiciones o por qué si tengo menos elementos no puede satisfacer las condiciones. Entonces, de alguna forma ocuparíamos estimar para decir, bueno, si tengo 165 elementos, o sea, es como un principio de Palomar, pero más complejo, ¿verdad? Tengo muy pocos elementos, tiene que haber algo que se acumule en uno de ellos. Entonces termina siendo algo como eso, un Palomar, pero como no es Palomar, es una función ahí convexa. Vamos a ver. Lo que les decía es que la mayoría de ejercicios que tengo eh, se sale un poquillo por otros temas. Y sí recuerdo algunos o sea, sí recuerdo haberlo usado en algunos otros que tal vez no ocupaban tanta cosa, pero no los he logrado encontrar. Algunos de probabilidad, algunos bueno, digamos, este es un argumento doble, ocupa un argumento doble conteo. Entonces lo que les decía es que el asunto de convexidad es que muchos de los ejercicios que lo usan eh, o sea, no es que usen solo convexidad, sino que hay otros pasos importantes, como en este caso el doble conteo que se necesita. Eh, entonces, bueno, en la lista hay un par de problemas, solo dos realmente con convexidad ahorita. Espero agregar más, pero vamos a ver. Eh, digamos, hay uno que me gusta mucho, pero el asunto es que no lo quiero hacer precisamente porque me gusta mucho. Entonces quiero darle la oportunidad de que lo hagan si quieren hacerlo. No estoy seguro si tenía la solución escrita por ahí. Voy a revisar. Si no, tal vez la escriba. Que ahorita está, bueno, es que no he actualizado la versión y no sé si lo haga ahorita porque me falta incluir algunas cosas. Em, pero yo creo que tal vez no hace falta hacer mucho la clase de hoy, digamos, está este teorema que sepan que existe, que, o sea, tal vez no es el teorema que yo les diría, maduren estas ideas ahorita si apenas está entrando en tema de coeficientes binomiales, pero en problemas más serios, digamos que convexidad es una de tantas herramientas. Esa es una de las razones por la que me cuesta sacarle más ejercicios, es porque es una de las herramientas para resolver los ejercicios, pero sí es fundamental, digamos. Y, entonces, ahí va a haber dos ejercicios en las notas. A ver, apuntes notas. En las notas, o sea, en el material digitado que usan convexidad. Prefiero no quitarles la oportunidad de intentarlo, entonces no lo voy a resolver aquí. Pero cualquier cosa me pueden escribir si trabajan alguno de ellos o preguntarme cuál es el ejercicio y se los envío. Es más, tal vez lo escribo, lo, bueno, no. No, ahí lo dejo en las notas. O sea, hoy lo que estamos viendo hoy es un poquillo diferente y un poquillo, no sé si, bueno, es parte de álgebra, entonces tal vez un poquillo más abstracto. Hay ideas de teoría de números o no exactamente teoría de números, sino de distribuir los números de forma equitativa, que es el algoritmo de la división, que es fundamental. Está el proceso de, bueno, tenemos que minimizar esta suma. No sé si lo escribí por ahí, ¿verdad? La demostración de este resultado, pues se podría hacer un paso a la vez, ¿verdad? Creo que no es tan obvio en álgebra. Bueno, el asunto es que no es tan obvio que sea un proceso finito, y de hecho la prueba que tengo no es así como tal, sino más bien es considerando un mínimo
de forma directa. Como decir, tenemos una cantidad finita de tuplas que cumplen esta propiedad, considere la que minimiza esta expresión y la que la minimiza no puede tener dos elementos que difieran en dos. Entonces, eh, voy a pensar una cosa nada más. Eh, sí, realmente este argumento sí se puede hacer como un sándwich, ¿verdad? Agarrando máximo y mínimo y restando uno y uno y siempre escogiendo máximo y mínimo hasta que máximo y mínimo difieran en a lo sumo una unidad. Entonces sí, sí se pueden sanguchear, tal vez un argumento más sencillo. El otro también tiene su interés, pero bueno, entonces les puedo dejar que piensen por qué se minimiza así y, y bueno, ahí está la herramienta. Sí, por hoy creo que prefiero que tengamos una clase más corta, precisamente por el tipo de resultado. La próxima clase igual, sí, el tipo de resultado también es diferente, pero es más de visibilidad y es, la mitad es más estándar, de- más estándar en parte de coeficientes con divisibilidad. Entonces, dejemos la clase de hoy hasta aquí.